El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Versículo primero, vamos a ir leyendo. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Acá vemos a los apóstoles tomando una decisión. Bueno, la iglesia primitiva se encargaba de ayudar a las viudas, porque no había sustento, no había jubilación en aquellos tiempos y las viudas eran en abundancia, había muchas mujeres que quedaban viudas, habitualmente morían por la guerra, por las enfermedades o por cualquier tipo de situación, accidente de trabajo. El asunto que las mujeres quedaban desatendidas, no había quien les diera un plato de comer y para la familia era muy oneroso. Entonces la iglesia comenzó a ocuparse de esta labor de darle de comer a las mujeres viudas. La cosa se hizo realmente muy grande, que le ocupaba muchísimo tiempo a los apóstoles. ¿Saben que hay mucha gente que le agrada tanto trabajar y ser útil y ocuparse, levantarse bien temprano en la mañana y acostarse tarde en la noche después de hacer muchas cosas? Les agrada muchísimo que tener esa responsabilidad, los motiva y de alguna manera los alienta a seguir adelante. Pero los apóstoles consideraban que lo más importante a realizar no era servir las mesas, aunque la necesidad era importante. Para eso se podía delegar a otras personas. Ellos tenían que estar en oración. El lugar de ellos era un lugar de oración. Fíjense qué interesante esto, porque durante el ministerio de los apóstoles, sobre todo al comienzo de la iglesia primitiva, los milagros eran impresionantes. Dios hacía cosas sorprendentes, se menciona resurrecciones, milagros tremendos, un obrar del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que era tanta la gente que venía con necesidades, con enfermedades, que solamente al pasar la sombra del apóstol Pedro, ya la sombra sanaba. No había tiempo para orar por tanta gente. Así que si solamente la sombra pasaba, ya con eso era suficiente para que el milagro se sucediera. Y viviendo ese éxito espiritual, esa bendición tan grande, a los apóstoles no los conmovió esto. No les hizo pensar que, bueno, ya estaba todo, que realmente Dios estaba con ellos, que el Espíritu Santo obraba con tanta fuerza, con tanta gloria, que realmente ya estaba. Con eso era suficiente. No, ellos habían aprendido de Jesucristo, de su Maestro, que lo más importante de parte de ellos era orar y enseñar la palabra, que lo otro, los milagros, era la obra del Espíritu Santo, mientras tanto ellos estén orando, mientras ellos estén buscando esa presencia. Mi hermano querido, los milagros suceden y se hacen más habituales cuando oramos más, cuando leemos más la palabra. Los milagros en nuestra vida, en nuestra familia, también orando por otras personas. Bueno, nosotros estamos teniendo cultos online y tenemos gente que está intercediendo y le mandamos una planilla cada reunión para que estén orando, y cada petición que nos envían nosotros se la reenviamos a ellos también para que estén orando, y es sorprendente ver cómo el Señor está obrando y haciendo cosas impresionantes. Los mismos intercesores se regocijan de ver cómo la mano del Señor se mueve a partir de la oración. Qué interesante que los apóstoles hayan puesto la oración en primer lugar.
Muchas veces cuando la iglesia se mueve y comparte verdades, habla mucho acerca de los talentos y de los dones. Qué importante para la iglesia es tener muchos dones y muchos talentos y que las personas que los tienen sean levantadas, sean colocadas en un lugar de reconocimiento, de influencia, para que a través de aquello que el Señor le dio pueda bendecir a toda la iglesia. Y tenemos que reconocer que eso es una gran verdad. Dios da dones y talentos para que justamente ministren a la iglesia y bendigan la iglesia. Pero esos dones y talentos, si nosotros no estamos en oración, no tienen la misma incidencia, no tienen el mismo efecto. Recordemos el pasaje de las Escrituras que se encuentra en Éxodo, que estaba Moisés arriba del monte orando y Josué abajo en el valle peleando contra Amalek. Josué era una persona valiente, era el general del ejército, sabía muy bien lo que tenía que hacer, pero la Biblia dice que cuando Moisés se le cansaban los brazos, el ejército enemigo vencía. Y cuando Moisés levantaba los brazos otra vez, el que vencía era Josué. Aquí estamos viendo una persona de talento, pero una persona capaz, una persona llena del Espíritu Santo, porque Josué terminó siendo el sucesor de Moisés. No era cualquier persona la que estaba allí, pero también la palabra nos muestra que la importancia no estaba en el valle, sino en el monte. Lo que sucedía en el monte determinaba lo que pasaba en el valle. Y esto, mis hermanos queridos, es lo que nosotros tenemos que entender en estos días. Lo que pase de rodillas es lo que va a pasar luego en nuestra vida, en nuestra casa, en la iglesia y en toda la nación. Lo importante no es hacer cosas, aunque tengamos talento y tengamos dones. Gloria a Dios si los tenemos que poner en práctica, pero sin oración no tienen el mismo efecto. Si no pasamos tiempo orando, no tienen el mismo resultado. El Señor Jesús se pasó toda la noche orando, buscando la presencia de Dios para elegir a los 12. Pero Él no era el Hijo de Dios. El Espíritu Santo estaba en su vida. No tenía una comunión perfecta con el Padre. Sí, sin embargo, Él entendía que para poder tomar decisiones se necesitaba tiempo en la presencia de Dios. Una de las tentaciones más habituales es la de estar haciendo cosas, de ocuparnos en montones de situaciones, engancharnos, ofrecernos para ir a un lado, ir al otro. Bueno, ahora en la cuarentena un poquitito menos, pero antes de esto había gente que tenía un auto, yo te llevo, voy para acá, voy para allá. Y yo me preguntaba, ¿cuándo ora esta persona? ¿Cuándo tiene tiempo para buscar el rostro del Señor? Porque lo más importante para hacer es la oración. Después uno ve el resultado en su vida espiritual. Ve que las bendiciones del Señor no son las mismas, que el obrar de Dios en sus hijos no es el mismo, que la bendición económica tampoco es la misma. Y entonces decimos, ¿y dónde está el problema? Si la persona va corriendo acá para allá todo el tiempo está haciendo cosas en la oración. Tendría que tomar el ejemplo de los apóstoles, cuando dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Su lugar no era servir las mesas, aunque las mujeres viudas necesitaban la comida. Eso lo podían hacer otras personas. Otras personas podían ocuparse de esa labor, pero no podían dejar de lado la oración. Su primer ministerio era la oración. Después vamos a hablar del efecto, de los milagros, del obrar del Espíritu Santo. Esas son todas las añadiduras. El Señor quiere que busquemos el reino de Dios primero, que estemos buscando su presencia, para que la bendición de Dios venga sobre nuestra vida, para que el obrar del Espíritu Santo sea con libertad entre nosotros, haciendo lo que Él quiere hacer. Pero para eso, mi hermano, tenemos que darle a la oración el lugar que merece. Y la mejor manera de darle a la oración el lugar que merece es orando
por reloj. No sentándome a orar y bueno, cuando se me termina la oración me levanto y me voy. No, quedarme allí 1 hora, 2 horas orando, buscando la presencia de Dios, leyendo la Biblia, orando, alabando, llenando todo ese tiempo en la presencia del Señor. Porque eso es lo que Dios quiere, que haya oración. Cuando hay oración, hay milagros. Cuando hay oración, hay mover del Espíritu Santo. Cuando hay oración, hay renuevo espiritual. Cuando hay oración, hay victoria. Oramos, Señor y Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que podamos poner a la oración en primer lugar. Muchas veces, Señor, somos tentados a llenarnos de actividades, Señor, y dejamos la oración a un costado. Pero en este día resaltamos la importancia y el valor que le dieron los mismos apóstoles. Señor, no estuvieron dispuestos a servir las mesas nada más, ni a hacer milagros nada más. Ellos entendían que su lugar estaba de rodillas delante de tu presencia y enseñando la palabra a aquellos que lo necesitaban. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.